Eh, Estábamos por acá. Bueno, entonces, no sé si se alcanzó a comprender cuál era la motivación o por qué eh, los procesos, si estaban ejecutándose, tenía que mandarlo a Ready. ¿Por qué los mandaba de vuelta? ¿Se entendió cuál era la necesidad de eso? Eh, Qué sé yo, por ejemplo, Mauro. Sí, profe, entendí. Más mal que mal entendí. Por decirlo de una manera. Está bien. O sea, si yo tengo muchas, supongamos que yo tengo un proceso este, y se la pasa haciendo cálculos, por ejemplo, sin hacer ninguna entrada-salida, una vez que lo ponga a correr acá, va a estar, una vez que esté corriendo, eh, hasta que no terminen, nadie más va a poder ejecutarse. Si no existiera esta posibilidad, que bueno, después que te ejecutaste un tiempo determinado, pasa a estado listo. ¿Para qué? Y para que algún otro, supónganse que acá hay listos, hay 20, sería muy, muy poco equitativo que mi proceso se pone a ejecutar y hasta que no termine, no se ejecutan el resto. ¿Sí? Y además no sería muy interactivo, porque estaría ejecutándose todo el tiempo. Si es que mi proceso no hace entrada-salida. Si hace entrada-salida, no hay problema, porque mientras hace entrada-salida, que demora mucho más, el sistema operativo elige a algún otro lo que está listo y lo pone a ejecutar. El Claro, tema solamente se ejecutan los que están en estado listo. es solamente del listado se elige alguno y se pone a ejecutar. Como yo sé que se va a demorar mucho, hasta que no tenga el dato ese, no voy a hacer nada. Entonces, una vez que me llegue el pedido de entrada, salida, lo que sea, del disco, de la red o del teclado, recién cuando tengo el dato, ahí lo paso a listo para que en algún momento, más adelante, sea elegido de los que están pendientes. ¿Sí? El tema es para no ser muy poco equitativo. Si yo tengo una tarea que se está ejecutando todo el tiempo y no hace entrada-salida, digo, bueno, a ver, si no hace entrada-salida, al menos cuando pase X tiempo determinado, te mando al estado listo para poder elegir otro del listo y ponerlo en running. ¿Ya está? Y bueno, y finalmente tengo esta transición que es, si se está ejecutando y pongo un return, listo, ahí termina el programa, o un exit y termina y ya se libera el espacio. ¿Está? Básicamente esos son los estados y las transiciones entre los estados. Carlos, ¿Sí, Mercedes? igualmente, este tema de los estados, los Sí, cambios se de va a ver, estado y las transiciones, los vamos a ver en la próxima clase, que vamos a ver planificación de procesos. Así que claro. ahí también, si hay algo que no queda claro, lo vamos a retomar a este tema. Sí, igual si no se entiende el concepto deberían preguntarlo. Acuérdense que acá no los retamos. Este, Aprovechen. Bien. Sí, pero gracias por la acotación, Mercedes. Bueno, eh, por último, y ya lo habían comentado, pero se los muestro acá, esto estaba en la diapositiva que teníamos preparada, era, bueno, cómo hace el sistema operativo para ir, digamos, de alguna manera sacando las fotos o teniendo la información de cada proceso, ¿sí? Por dónde iba la pizza de fugaza o por dónde iba la otra, la especial con morrón y jamón. Y básicamente usa lo que se llama PCB, que es una tabla donde tiene para cada proceso una entrada. ¿Qué datos guarda? Bueno, un identificador único que le llama PID, su estado, vieron estos posibles estados, nuevo, listo, waiting, running, bueno, guarda el estado. Acuérdense, siempre lo va actualizando cuando una vez que dejó de ejecutarse. ¿Por qué? Porque lo tengo que retomar más adelante. Y tengo que saber por dónde voy. Obviamente el contador de programa, que el contador de programa es un registro interno que me dice qué instrucción es la que sigue a ejecutarse, ¿sí? Cuando retorne mi programa, cuando diga, bueno, ahora te toca ejecutarse, estás listo y el planificador te pasó a running o a corriendo,
yo tengo que saber a partir de dónde tiene que correr, ¿sí? Bien, entonces se guarda eso, se guarda el resto de los registros internos del procesador, porque supónganse que ahí puedo tener un valor que había leído la memoria y quería incrementarlo, quería modificarlo. Se guarda en dónde está en la memoria, para tener idea. Y algún otro detalle que por ahí por el momento no interesan, como qué archivos tengo abiertos, qué usuario es el que lo creó, y una serie de cosas más. Esta tabla se llama PCB, y por cada entrada en la tabla tiene estos datos. Bien. Y por último hay algo que se llama conmutación de procesos, que es qué pasa cada vez que yo decido sacar un proceso de ejecución y poner otro en ejecución. ¿Cómo se modifica ese PCB? Bueno, básicamente, supongamos que tengo nada más que dos procesos, hagámoslo sencillo. Entonces se está ejecutando y en este momento o hace una entrada-salida o se le acabó el tiempo, como dijimos recién. Entonces, lo que hace el sistema operativo es almacena el estado de ese proceso, del proceso 0, en la tabla PCB, en la entrada que diga PCB número proceso 0, ¿sí? Y lo que hace es, dice, bueno, ahora voy a poner a ejecutar el proceso 1. Lo que hace es carga del PCB del proceso 1 todos los estados de los registros reales del procesador y empieza a ejecutarse. Obviamente desde donde paró. Supónganse que acá el proceso 1 paró en la instrucción 100, acá va a seguir en la siguiente, en la instrucción 101. Se ejecuta un rato y en algún momento hago una llamada a sistema pidiendo algún dato de un periférico y vuelvo a hacer el proceso inverso, o la otra es que se me acaba el tiempo o el quantum que me dan para ejecutarme y otra vez hago el proceso inverso. Almaceno el estado del proceso 1 en la entrada del PCB que se llama PCB1 y, por ejemplo, si tuviera dos procesos, lo que voy a hacer es cargar el otro proceso y va a retomar acá como quedó exactamente acá, ¿sí? O sea, el proceso no tiene idea que lo frizaron todo este tiempo. Ni idea. O sea, para él se ejecuta él solo. ¿Está? Por eso es una abstracción el tema de procesos, porque en definitiva lo que pasa es todo esto que estamos viendo acá. Bien. Bueno, les voy a mostrar un video que preparamos con Mercedes al respecto. Ahora se refiere a cómo crear, cómo crear un proceso con la llamada sistema fork y cómo funciona básicamente eso y cómo interactúa con la tabla de proceso y todo esto que habíamos estado viendo. Voy a poner, no, esto no, esperen que saco la virome, ahí está, clear all drawing, cerrar la virome, ahí está, bien. Les voy a compartir este video. No, este no es, perdón. Les voy a compartir padres e hijos. Dígame si se escucha ahí. Ay, no está hablando, les aviso. ¿Se escucha? No se escucha nada. No se escucha nada. nada. Bien, entonces esperen, probablemente para compartir. Ah, no lo tilde, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí va de nuevo. ¿Por qué? Ahí vamos de nuevo. Ahí arranca el video. Creación de procesos usando POSIX. Bueno, para arrancar, tiene un tenedor ahí. Después vamos a charlar de esto. ¿Saben por qué tiene un tenedor? Y no es porque tenga hambre, que ya a esta hora debo tener hambre, seguro. No, ni idea. No. ¿Qué? Bien, después busquen, googleen qué significa fork en inglés. Ah, tenedor, sí. Tenedor. Bienvenidos a este tutorial. Ahí sí se escucha. Sí, ahí sí. En el Sí, cual ahora vamos sí se escucha. a ver cómo crear nuevos procesos.
Antes de arrancar, voy a hablar un poco sobre cuál es la necesidad de crear nuevos procesos. Bueno, eso ya lo Si yo hablé. tengo que resolver una tarea, creo un proceso, escribo todo lo que necesito hacer en él, quizá lo separo en funciones para que sea más útil o más claro la programación, y lo pongo a ejecutar. El punto es que quizá alguna de las funciones se queda bloqueada esperando entrada-salida, información de red, de disco, lo que sea, y podría pasar que algún otro módulo, función o parte de la solución o parte de la tarea que tengo que hacer se pudiera seguir ejecutando. Si eso está confinado a un solo proceso, el proceso en sí se bloquea. No sé si se comprende la utilidad de crear varios procesos. O sea, yo tengo que hacer una tarea y si quiero que se ejecute más rápido de lo que se podría hacer con un solo programa en ejecución, un solo proceso, lo que hago es lo separo por ahí en funcionalidades y creo un proceso para cada función. De manera que si una función se queda esperando un dato de entrada, se va a bloquear, pero se va a bloquear esa función, el proceso que implementa esa función, no el resto. Entonces, mi tarea o mi solución o mi tarea a ejecutar se va a ejecutar más rápido si la hago en varios procesos que en uno solo. ¿Se entiende? Como que se divide, digamos. Claro. Yo divido, se puede hacer una tarea. Bien. Entonces, podría hacerla en un solo programa, lo escribo todo entero y lo corro. El tema es que supóngase que tengo la tarea ejecuta una función A, B y C. Si la función A espera entrada-salida, se va a bloquear. En algún momento llega el dato y va a seguir. Pero la función B y C no se van a poder seguir ejecutando mientras tanto, porque están dentro del mismo proceso y el sistema operativo lo que bloqueó fue al proceso entero. Lo sacó de running y lo puso en bloqueado. ¿Sí? Ahora, si yo la tarea que tengo que solucionar o que hacer, la divido en 3 funciones, A, B, C como recién, pero ahora cada función yo la ejecuto en un proceso distinto, lo que va a pasar ahora es que, por ejemplo, si la función A espera un dato de un periférico, de una entrada-salida, se va a bloquear A, pero no B ni tampoco C, entonces las otras funciones pueden seguir trabajando. Por lo cual va a acelerar el tiempo de respuesta de de la tarea que tengo que solucionar. ¿Se entiende ahí mejor? Sí. Ok, bien, buenísimo. Entonces ahí un poco justifico lo que hablamos al principio de la clase, ¿por qué crear procesos? Si yo de alguna manera quisiera ganar en velocidad o en tiempo de procesamiento, lo que puedo hacer es separar mi tarea en pequeñas subtareas y cada una invocarla como un nuevo proceso, de manera que si alguna se queda bloqueada, alguna otra podría seguir haciendo sus cálculos. Bien, vamos a ver cómo crear un nuevo proceso, para lo cual tengo mi editor favorito. Voy a utilizar el lenguaje C para hacer estos pequeños ejemplos. Bueno, lo primero que hago es incluir un par de librerías que necesito para compilar en C. Creo una función main o punto de entrada y obviamente un return 0. El 0 es porque la definí main como entera. Chicos, cualquier duda ahí me preguntan, ¿hasta ahí se entiende? Sí, por ahora sí. Ok, acuérdense, no molesta su consulta. Hago por la stdout o por la pantalla, pongo un cartel donde indico, como pueden ver acá, el número de proceso y el número de proceso del padre. ¿Se acuerdan que vimos que getPID me devolvía el ID del proceso y getPPID, getParentPID, me devuelve el PID de mi padre? En este caso, si yo lanzo la aplicación desde un intérprete de comando o bash, lo que voy a ver acá va a ser el PID o el process ID del padre o del bash. Bien, a continuación lo que hago es llamar a la función que me crea un nuevo proceso fork, ¿sí? Esto lo que hace es crear un nuevo proceso. Y finalmente vuelvo a repetir el número de proceso
del que se está ejecutando y del padre para ver qué pasa, ¿sí? Si esto lo grabo y lo compilo, compila y ahí lo ejecuto. Saben, ¿no es cierto?, cómo compilar y cómo ejecutar, sí. ¿Y por qué pongo Sí, punto sí. barra padre para ejecutar? Sí, ¿Usaron el make sí. para compilar o usan el GCC? GCC. El GCC, sí. Pero miren, el make está más piola porque fíjense que yo pongo make padre y lo que hace, básicamente, hace eso. O sea, me traduce, yo digo, le digo, quiero construir un programa que se llama Padre Hijo. Entonces, como él encuentra que hay un programa que se llama padrehijo.c, lo que hace, utiliza GCC y toma ese programa como fuente y el output lo hace ahí, ¿sí? O sea, acá me muestra en el video cómo hace la traducción. Compila y ahí lo ejecuto. Bien. Bien. Primero podemos ver que el intérprete de comandos tiene ese process ID. Como lo puedo ver, si yo hago un PS, ¿Sí? Ahí acuérdense lo que vimos recién en el video con PS, yo veo todos los procesos y en este caso el último, el bash, acá dice que tiene el 29904, que es ese. Que está bien lo que muestra ese es el proceso padre. Y el proceso que estoy ejecutando es el 9586, perdón, sí, 9580, PID es este 9586, es que ya termina. Bien. va a decir que el intérprete de comandos o bash tiene ese process ID. Este cartel lo invocó el proceso que yo disparé. Sin embargo, adentro de ese proceso se crea uno nuevo. Este printf o salida estándar, el que lo está imprimiendo sigue siendo el proceso que yo lancé, porque fíjense que el PID es el mismo que el de él y dice que el del padre es el mismo que es el intérprete de comandos. Podemos ver que acá al final está el cartel que muestra el nuevo proceso, el que yo acabo de crear con fork. Ese tiene un ID distinto, nuevo, que no está en uso, en este caso es el siguiente, el 87, pero dice que el padre es el 9586, que es el proceso que yo invoqué acá. Bien. Esto lo podemos ver. En estas diapositivas, ¿sí? Yo una vez que lancé el proceso a ejecutarse, está corriendo en modo usuario, donde tiene mi proceso un espacio de direcciones aislado del resto, tiene una pila de datos y el programa fuente. Acá hice una... Ahí me equivoqué y es en realidad el programa binario. Yo muestro el fuente como para que sepa, pero en realidad en la parte de código va el programa binario, ¿sí? Una copia del programa fuente, más o menos como se vería. Por otro lado, en modo kernel, tengo el núcleo y tengo una tabla que controla todo el estado de los procesos, ¿sí? Esa es la PCB que vimos recién, ¿sí? Hasta ahí está bien, ¿eso se entiende, ese gráfico, chicos? Sí. Genial. En el cual tengo un ID de proceso por cada entrada, cuál es su padre, o el process ID del padre, el task state segment, el estado de los registros internos que se almacenan en ese segmento, por ejemplo, el contador de programa que está ejecutando la instrucción 3, y el estado en este momento, si está en RAM, va a ejecutar la instrucción 3, por lo tanto, el puntero de programa o PC, program counter, apunta a fork. For lo que hace es una llamada a sistema, el núcleo comprende que tengo que crear un nuevo proceso, lo que hace es agrega un elemento a la tabla diciendo que es un nuevo proceso, el 2 en este caso, donde el padre es el proceso 1, que es este, copia absolutamente todo el estado que tenía el proceso 1 en el 2, incluyendo el contador de programa, ¿sí? También. Y lo deja el proceso en estado listo. Definitivamente lo que hace es
obtener un espacio nuevo de direcciones donde queda absolutamente todo copiado, incluso el mismo programa, pero el puntero ahora apunta a la siguiente instrucción. A medida que se sigue ejecutando el proceso 1, por ejemplo, va a cambiar a 4, va a ejecutar la instrucción printf, que es la primera que vimos. En algún momento le va a hacer CPU y va a cambiar de estado ready a running el proceso nuevo 2, y el contador del programa apunta a la instrucción 4, que es la que va a ejecutar. Por lo tanto, ahí nosotros pudimos ver que en definitiva se repitió de alguna manera el cartel, pero se repitió porque se ejecutó el printf, tanto en este código como en este otro código, que son de procesos distintos. ¿Se entendió eso, chicos? No del todo, me costó entender la última parte. Bien. Cuando yo hago la llamada fork, lo que hace básicamente es duplica mi espacio de direcciones, lo copio en otra parte igual, tal cual, con el mismo programa, con el mismo binario, con los mismos datos, con la misma pila, y en el PCB es una entrada que también copia todo. Incluso el contador de programa, por lo tanto, mi nuevo programa, cuando se empiece a ejecutar de nuevo, se va a ejecutar desde donde estaba. Y el padre, como hizo fork, el hijo va a empezar a ejecutar de la siguiente instrucción. ¿Sí? No es que yo creo un proceso nuevo y va a empezar a ejecutarse desde el principio. No, se empieza a ejecutar desde donde estaba, porque en realidad lo que hace es copiar todo. Es así de sencilla la llamada sistema fork. Bien. Y fork lo pone porque en definitiva, yo tenía un programa que venía con un flujo de ejecución y llega al punto que hace fork, entonces el programa retorna para el proceso padre y retorna para el proceso hijo. Tengo dos. Bueno, en realidad más que tenedor, esto es un, ¿cómo se llama? No es tridente, porque son dos, pero bueno. Es un tenedor de dos dientes, digamos, pero por eso se llama fork. Pero básicamente lo que hace es duplicar absolutamente todo. Y como el proceso padre había ejecutado fork, la siguiente instrucción que tenía que hacer sprint. Entonces tanto el padre como el hijo van a ejecutar la siguiente instrucción, es printf. O sea, en realidad el hijo nunca ejecutó nada, arranca ejecutando printf. ¿Por qué? Y porque se copió del padre. ¿Cuándo? Cuando hice fork. Entonces, para el hijo la siguiente instrucción es esta, la 4, ¿sí? Porque se copió tal cual era el padre. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, sí, sí. Genial. Bien, sigamos un poquito más. Vamos a hacer una pequeña modificación al programa. Si el programa era así, yo lo que voy a agregar es un nuevo fork. Digo, bueno, bien. Modifiqué el programa y agregué un nuevo fork. Entonces, a ver. Por ejemplo, ¿qué me puede decir Jorge al respecto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué opinás que pasa, digamos? Lo que está haciendo ahí no abre un proceso porque Sí. primero va a mostrar el lead del proceso. Sí, eso lo hace antes que nada. Para saber el ID nomás. Con el for, y no es cuando lo invoca el proceso. Claro, el fork, como vimos recién, crea un nuevo proceso. ¿Y el segundo fork? ¿Qué hará? Y crea una copia de ese proceso. Creará un segundo proceso. Exactamente, pero con los mismos datos del primero. Tal cual. Segunda copia sería en realidad. Claro, la segunda copia. ¿Qué sé yo, Pablo? ¿Estás de acuerdo, por ejemplo? Creería que sí. No sé. ¿Y Jorge qué dice? Yo digo que sí. Bien, sigamos. Bueno, voy a crear otro proceso hijo para ver cómo se comporta esto. Lo compilo y lo ejecuto. Y se comporta algo distinto de lo que esperaba. Sí,
Bien. O sea, no era tan así la respuesta. Ahí vamos. Y muestra el bash como siempre. Ahora me pides uno nuevo, libre, en este caso el 709. Este mensaje lo muestra mi proceso porque me dice que él es el 709 y su padre es el bash. Eso está bien. El siguiente me dice que es el 711 y su padre el 709. Y el 710 y su padre el 709. Hasta ahí está bien, ¿sí? Porque el proceso padre creó el 710 y el 711. El tema es acá al final, ¿por qué aparece esto? Me dice que hay un proceso nuevo que es el 12, pero su padre es el 710, que no es mi proceso, que era el 709. Bien, a ver si lo explicamos. ¿Se entiende, chicos? O sea, hasta ahí en teoría está bien, pero tengo algo de más. Porque yo puse fork y me creó, o sea, mi proceso creó un hijo. Listo, pongo 2 fork, mi proceso creó ahora 2 hijos. Pero en vez de aparecerme 3 cartelitos, me aparece 4. Esa es la diferente. Vamos Pero el 712 no es hijo del... con las del diapositivas. Claro, el 12 ni siquiera es hijo del proceso mío, sino es hijo de un hijo. Ahí va la aclaración de por qué es el comportamiento. Este es el nuevo proceso que estoy corriendo, Fíjense que tiene 2 forks. donde ahí. yo tengo Claro. 2 forks, 2 llamadas a sistema. Tengo de nuevo la tabla PCB, donde tengo, en un momento se va a ejecutar la instrucción 3 y hace un fork. Esto es una llamada a sistema y el núcleo lo que hace es crear una entrada más a la tabla de procesos, donde dice el nuevo proceso es el 2 y su padre es el 1. Copia todo tal cual. Y esto en definitiva lo que hace es crear un espacio de direcciones distinto, como habíamos visto en el caso anterior. A continuación, el contador de programa, si es el proceso que está corriendo, se va a incrementar y va a ser 4, por lo tanto va a ejecutar el nuevo fork. Eso hace otra llamada al sistema, con lo que crea un nuevo proceso, el 3, donde dice que su padre sigue siendo el 1, que es el que lo invocó a fork, y copia el estado, incluso el contador de programa que recién era 4, en él también se copia como 4. ¿Qué pasa? En algún momento va a dejar de ejecutarse. Sí, ahí se ve, perdón, cómo se crea el nuevo espacio de direcciones. En algún momento va a dejar de ejecutarse el proceso 1 y, por ejemplo, el planificador va a elegir el proceso 2, con lo cual va a incrementar el contador de programa y el proceso 2 va a correr el segundo fork. Acuérdense que el programa, cuando se creó, el proceso 2, el contador de programa estaba donde había terminado el primer fork, por lo tanto, cuando se retome, va a hacerlo desde el segundo fork. Entonces, ejecuta el segundo fork, esa es una nueva llamada al sistema, y lo que hace es crear un proceso 4. Pero ahora el padre es el proceso 2, no el 1. ¿Sí? Porque él es el que genera un nuevo espacio de direcciones y el proceso 4 es copia del 2. Igualmente tiene el mismo contenido que el 3 y el 1, pero es su hijo, ¿sí? Los procesos son jerárquicos. En algún momento el contador de programa le va a dar, el planificador le va a dar ejecución al proceso 1, va a cambiar a 5, entonces va a ejecutar ese printf. El proceso 2 también va a ejecutar ese printf, de igual modo el 3, de igual modo el 4. Por lo tanto, estamos... ¿Ahora se entendió por qué hay 4 y no 3 cartelitos? Hay mucho silencio ahí. Mauro, Y no está muy fácil, profe, de entenderlo. No, es un poco difícil. Me cuesta bastante. Sí, está bastante complicado. Y eso que puse dibujitos. Todo, sí, sí. Bueno. Claro, Por empezar, a mí me pierde hasta la programación. No, pero... algo del fork entendí yo, pero hasta ahí, ¿no? Ok. O sea, lo que está pasando acá es, o sea, yo creo un proceso que en este caso es el 1. Ese proceso, al ejecutar el primer fork, crea un hijo que es el 2. Sí. El 2 se empieza a ejecutar, pero a partir de
a partir de acá. O sea, acuérdense que se duplica todo y retoma el programa nuevo a partir de donde dejó el otro. O sea, el proceso 1 crea el fork, el segundo proceso, que es el 2, se copia el programa y va a arrancar a partir de este punto. Después, cuando el proceso 1 vuelve a ejecutar la siguiente instrucción, hace otro fork. Por lo tanto, el proceso 1 crea el proceso 3. Pero ahora, si nos fijamos en el proceso 3, ahora el fork terminó de ejecutar acá, entonces el proceso 3 va a arrancar desde ahí. Entonces, si seguimos, el proceso 1 se sigue ejecutando, ahora va a mostrar el cartelito del PID y el PPID. El proceso 2, como se creó en esta instancia, empieza a ejecutarse y lo que va a hacer es va a hacer otro fork. Entonces ahora el proceso 2 es el que va a crear un hijo. Este proceso va a crear un hijo que va a ser el 4. Y como se ejecutó el fork, el hijo 4 va a empezar a ejecutarse a partir de ahí. Entonces, el proceso 1 va a mostrar después este cartelito, el 2, después que creó el hijo 4, muestra este cartelito, el 3 se empezó a ejecutar acá, después de haber hecho estos forks, entonces muestra este cartelito, y el 4 muestra este cartelito. Obviamente con informaciones distintas, si bien todos tienen el mismo printf, el 4 va a decir que tiene un PID determinado porque su padre es 2. El 2 va a decir que su padre es el 1 y el 3 va a decir que su padre es 1. ¿Se entiende eso? Estaría bueno, Más o menos, sí. estaría bueno agregarle uno más, pero ahí me parece... ¿Qué pasa si yo hago 3 forks? ¿Quién me dice cómo sería el árbol? ¿Qué pasaría? A ver, el proceso 1 ejecuta 3 forks, entonces acá, ¿qué pasaría? Y estaría, bueno, el proceso 1, que crearía el proceso 2, 3 y 4, Ponele supongamos. 4, sí, supone 4, sí, bien. Y, no sé, uno de esos 3 procesos posiblemente crearía otro proceso más, que sería un hijo de él. Suponete que hay 3 forks. Lo que va a pasar es que el primero cree 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Cuando se ejecuta el 5 va a crear el 6 porque tiene 3 forks. El 3 va a ejecutar el 7 con otro fork. Y si no me equivoco son así, son 8. Del 1 al... Cada fork dentro de un proceso crea un proceso hijo. Claro, Sería. exacto. Bien. Exactamente, eso es lo que pasa. Bien, sigamos, creo que esto está bien. En la presencia de los 4 printf que habíamos mostrado al final. Volvemos a las diapositivas. Acá están los 4 printf que se habían mostrado. Al resultado, ¿sí? Uno es el padre, 2 son de los 2 hijos y uno es del nieto que ejecutó, en este caso, el proceso 10, Bien. Como vemos, hemos logrado, de alguna manera, crear muchos procesos. El problema es que todos los procesos hacen exactamente lo mismo. Si yo quería dividir un problema en partes y cada una hacerla como un proceso, ahora lo que he logrado es que todas las partes hagan lo mismo. Eso no tiene mucho sentido. Sería más o menos como en Matrix, donde el agente Smith siempre busca lo mismo, que es matar a Neo. Lo que nosotros tenemos que ver ahora es cómo hacemos para que cada uno de estos hijos haga cosas distintas. Bien, hay 2 alternativas. Vamos a ver otro ejemplo en código. Se entiende, digamos, o sea, yo creé varios hijos, pero ahora todos hacen el mismo código que tenía el padre, porque de hecho for lo que hace es copiar nada más. ¿Hay alguien ahí? Profe, quedan 2 minutos.
del Zoom. Bien. Bueno, vamos re mal con el tiempo. Carlos. Sí, entonces bueno, vamos a pausearlo Parece esto ahí. que- Vamos a pausearlo esto ahí. El video ya está disponible, así que lo van a poder ver. Lo que pensaba hacer, esperen que cierro esto, es... va a ser la 1. No sé si les parece juntarnos para encargar la parte práctica y ahí hacer más ejercicios de esto a las 2:30 o 3 de la tarde. A mí a las 3 estoy más o ¿Te menos parece mejor? ¿El resto de ustedes, chicos? Sí, a mí me, Ok, bueno, me parece cualquier horario bien. ok, bueno, entonces. Entonces retomamos por el mismo canal a las 3 de la tarde. Y el otro tema que digamos que ahí charlamos con Mercedes es por ahí de apenas terminamos el video, no esperar esos 10 minutos, arrancar ahí nomás como para ganar algo de tiempo. El único tema es que se me complica para generar el video a mí. Por eso siempre le digo que esperemos 10 minutos. No sé si les viene bien esos 10 minutos o no. ¿Cómo están con eso? Sí, me, ¿Les sirve? ¿Les se me es sirve para, indistinto. les sirve para Sí, pararse sí. un rato, despejarse o no? Sí, se me es indistinto a mí. Bien. Bueno, voy a